Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de algo que está generando muchísima conversación. Ande rechazó una propuesta que involucraba a Kerem y lo hizo con una declaración contundente. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédense hasta el final porque no van a querer perderse ni un solo detalle. La noticia corrió como pólvora en los portales de entretenimiento. Hace unos días, a Ande le ofrecieron participar en un proyecto audiovisual de gran presupuesto, pero la sorpresa fue su respuesta. La actriz, con tono firme y sin rodeos, dijo, "No puedo aceptar, no puedo estar en la misma producción con Kerem". Esa frase fue suficiente para que las redes sociales explotaran de comentarios. Muchos seguidores se preguntaron, ¿qué sucedió para que dos estrellas tan queridas llegaran a este punto? Los rumores no tardaron en multiplicarse. En programas de televisión y páginas digitales se hablaba de tensiones pasadas, de diferencias creativas y de heridas emocionales aún abiertas. Una fuente cercana al proyecto afirmó, era una propuesta perfecta para ambos, pero Ande fue clara desde el principio. No hubo negociación posible. Kerem, por su parte, fue consultado por periodistas a la salida de un evento y su respuesta dejó a todos aún más intrigados. Con una media sonrisa, comentó, cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones. Yo respeto la suya. Esa frase breve levantó todavía más especulaciones porque, aunque parecía diplomático, muchos lo interpretaron como una indirecta cargada de ironía. La audiencia femenina, que sigue con pasión cada paso de estas celebridades, encontró en este suceso un motivo para debatir. En redes sociales se leían mensajes como, Ande demostró carácter, no todas se atreven a rechazar algo tan grande o Kerem parece ocultar algo, su respuesta fue demasiado calculada. La tensión se trasladó a los foros, donde las fanáticas analizaban cada palabra, cada gesto, cada silencio. En una entrevista reciente, Ande amplió un poco más sus motivos. Con serenidad, declaró, prefiero elegir proyectos donde me sienta en paz, donde no haya recuerdos incómodos. No todo en la vida es fama o dinero. A veces es mejor cuidar tu tranquilidad. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de quienes consideran que una mujer debe priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier oferta millonaria. Mientras tanto, el equipo de producción que hizo la propuesta está en plena búsqueda de alternativas. Una persona del staff comentó, fue un golpe duro, teníamos todo planeado con ellos como pareja protagónica. Ahora debemos replantear la historia y buscar otra química en pantalla. Esto demuestra que la negativa de Ande no solo fue un titular llamativo, sino que tuvo consecuencias directas en el proyecto. Los medios siguieron presionando a Kerem, y en una rueda de prensa no pudo evitar una respuesta más contundente. Cuando un reportero le preguntó si le dolió la decisión de Ande, él respondió con firmeza, no me sorprende. Todos tenemos caminos distintos. Mi enfoque está en mi carrera, no en el pasado. Esa declaración generó un murmullo inmediato entre los presentes y al instante se viralizó en plataformas digitales. La polémica ya había tomado dimensiones enormes cuando comenzaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haber presenciado tensiones entre ambos en sets anteriores. Una maquilladora relató en un programa de espectáculos, ellos tenían química en pantalla, pero fuera de cámaras la relación era distante. Había saludos cordiales, pero nada más. Ese testimonio avivó la idea de que los problemas no eran recientes, sino que venían gestándose desde hace tiempo. Los portales de noticias empezaron a escarbar en el pasado, recordando episodios donde se los había visto juntos en eventos y alfombras rojas. Algunos periodistas destacaron que, si bien compartían sonrisas y poses, la conexión parecía más profesional que personal. A partir de ahí, la narrativa cambió. Lo que para muchos era la pareja perfecta de ficción, en la realidad estaba marcada por muros invisibles. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos usuarios defendían la decisión de Ande como un acto de dignidad, argumentando que ninguna mujer debería verse obligada a trabajar en un ambiente incómodo.
Otros, en cambio, señalaban que su negativa podría interpretarse como un gesto de inmadurez profesional. Los hashtags #TeamAnde y #TeamKerem se posicionaron rápidamente en las tendencias, dividiendo a la audiencia en bandos enfrentados. En medio de esta vorágine, varias marcas con las que ambos tenían contratos de publicidad comenzaron a evaluar la situación. Un analista de marketing comentó: cuando una polémica de este nivel estalla, las marcas deben actuar con cautela. Ellos son embajadores de productos que dependen de la buena imagen pública. Cualquier percepción negativa puede tener un efecto dominó en las ventas. El silencio de Ande después de su declaración inicial también alimentó la curiosidad. No volvió a dar entrevistas ni a responder preguntas sobre el tema, lo que hizo que sus seguidoras llenaran el vacío con teorías. Algunas afirmaban que se trataba de una decisión personal ligada a experiencias íntimas que nunca saldrían a la luz. Otras sugerían que podía haber una estrategia de marketing detrás, diseñada para mantener a ambos en el foco mediático. Kerem, en contraste, se mostró más activo en redes sociales, compartiendo fotos de sus nuevos proyectos y frases motivacionales. Sus publicaciones, aunque aparentemente neutrales, eran interpretadas como mensajes velados. Un ejemplo fue una imagen donde aparecía junto a un libro con el título El poder de seguir adelante. Para muchos, era una indirecta clara sobre la situación. La prensa internacional también se hizo eco del escándalo. Revistas de entretenimiento en Latinoamérica y Europa publicaron artículos analizando la decisión de Ande y su impacto en la industria. Algunos columnistas la describieron como un símbolo de empoderamiento femenino, mientras que otros la consideraron una maniobra arriesgada que podría cerrarle puertas en el futuro. El proyecto audiovisual en cuestión, que prometía convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos del año, ahora enfrenta incertidumbre. Los productores intentan convencer a otra actriz de renombre para cubrir el espacio que dejó Ande. Sin embargo, los rumores indican que varias intérpretes están dudando en aceptar, temiendo quedar en medio de un conflicto mediático de gran magnitud. Mientras tanto, los fanáticos siguen esperando una reconciliación, aunque sea profesional. En foros dedicados a la pareja ficticia, circulan mensajes esperanzadores como: ojalá un día vuelvan a compartir pantalla, su química era inigualable o esto pasará, y quizá en unos años los veamos juntos otra vez. Esa esperanza mantiene vivo el interés y asegura que cualquier mínima interacción entre ellos se convierta en noticia de primera plana. Con todo lo ocurrido, la historia entre Ande y Kerem ya no pertenece solo al terreno artístico, sino que se ha transformado en un fenómeno cultural y social. Su conflicto no solo habla de diferencias personales, sino también de cómo las audiencias interpretan, juzgan y proyectan sus propias expectativas en figuras públicas. Y aunque el futuro de ambos como dupla artística parece incierto, lo que está claro es que su historia seguirá generando titulares, debates y pasiones durante mucho tiempo más. Y hasta aquí el tema de hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario con su opinión sobre esta sorprendente decisión de Ande y compartirlo con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.